Bienvenido a una historia que te hará cuestionar lo que escuchas cuando estás solo. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde las sombras? ¿Has escuchado un susurro en la oscuridad cuando no debería haber nadie ahí? No te apresures a deslizar, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves tu propia casa. Esta es la historia de El susurro en las paredes. Quédate hasta el final, si te atreves. En el año 1985, la familia Martínez decidió mudarse a una pequeña ciudad en las afueras de la civilización. Buscaban un nuevo comienzo lejos del bullicio de la ciudad, y la casa que encontraron parecía perfecta. Una mansión antigua de estilo victoriano, con techos altos, ventanas arqueadas y un jardín descuidado que añadía un toque de misterio. La propiedad, vendida a un precio irrisorio, tenía una historia turbia que los agentes inmobiliarios evitaron mencionar. Pero para los Martínez era una oportunidad única. La familia estaba compuesta por Carlos, un escritor en busca de inspiración, Laura, su esposa y profesora de música, y sus dos hijos, Sofía, de 12 años, y Lucas, de 8. Al llegar, la casa les pareció fría y ligeramente inquietante, pero atribuyeron esa sensación al abandono y la falta de mantenimiento. Sin embargo, desde el primer día, cosas extrañas comenzaron a suceder. Mientras desempacaban, Sofía fue la primera en escucharlo. Un susurro leve, casi imperceptible, que parecía provenir de las paredes. Al principio, pensó que era su imaginación, pero cuando le comentó a su hermano, Lucas admitió que también lo había escuchado. Los susurros eran palabras indistintas, como si alguien estuviera hablando en otro idioma o desde muy lejos. Carlos, escéptico por naturaleza, descartó los comentarios de sus hijos como producto del cansancio y el estrés de la mudanza. Laura, sin embargo, se sintió intrigada. Esa noche, mientras todos dormían, ella se quedó despierta escuchando, y entonces lo oyó, un susurro claro que decía: «No deberías haber venido». Aterrorizada, despertó a Carlos, pero cuando él se levantó, los susurros habían cesado. Con el paso de los días, los susurros se volvieron más frecuentes y claros. Ya no solo se escuchaban en las paredes, sino también en los pasillos y habitaciones vacías. Sofía comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía figuras oscuras moviéndose en las esquinas de su cuarto. Lucas, por su parte, aseguraba que alguien lo observaba desde el armario. Carlos, aunque intentaba mantener la calma, no podía ignorar la tensión que crecía en la familia. Una noche, mientras trabajaba en su estudio, escuchó un susurro que decía su nombre. Siguió el sonido hasta una pared en la que encontró una pequeña grieta. Al acercarse, el susurro se convirtió en una voz clara: «Escribirás nuestra historia». Aterrado, Carlos retrocedió, pero la voz lo siguió, repitiendo la frase una y otra vez. Los susurros comenzaron a dar órdenes. Una mañana, Laura despertó con la inexplicable necesidad de limpiar el ático. Aunque no entendía por qué, la urgencia era tan fuerte que no pudo resistirse. Allí, encontró una caja vieja llena de fotografías y documentos que revelaban la historia de la casa. Había sido construida por un hombre obsesionado con la inmortalidad, que realizó experimentos oscuros en sus habitaciones. Los documentos mencionaban algo llamado el ritual de las voces, pero los detalles estaban incompletos. Mientras tanto, los niños comenzaron a comportarse de manera extraña. Sofía, normalmente tranquila, se volvió irritable y agresiva. Lucas, por su parte, comenzó a hablar con alguien que solo él podía ver. Una noche, Laura los escuchó susurrar en su habitación, pero cuando abrió la puerta, ambos estaban dormidos. Sin embargo, las paredes de la habitación vibraban con un zumbido bajo, como si estuvieran vivas. Carlos, decidido a encontrar respuestas, investigó la casa a fondo. En el sótano, encontró una habitación oculta detrás de una pared falsa. Dentro, había un círculo de runas grabadas en el suelo y un antiguo fonógrafo que parecía funcionar sin electricidad. Cuando lo encendió,
Una voz distorsionada comenzó a hablar en un idioma desconocido. De repente, los susurros en las paredes se intensificaron, y Carlos sintió que algo lo observaba desde las sombras. Al salir del sótano, encontró a Laura y los niños en estado de trance, de pie frente a una pared que ahora mostraba palabras escritas con un líquido oscuro. El ritual debe completarse. Carlos intentó sacudirlos, pero no reaccionaban. Fue entonces cuando los susurros se convirtieron en gritos y las paredes comenzaron a sangrar. La familia Martínez está atrapada en una pesadilla. Los susurros en las paredes no son solo voces, sino algo mucho más antiguo y peligroso. ¿Qué secreto esconde la casa? ¿Y qué significa el ritual de las voces? La respuesta podría costarles la cordura, o algo peor, la casa había cobrado vida. Las paredes, antes silenciosas y estáticas, ahora respiraban con un ritmo lento y pesado. Los Martínez, atrapados en un estado de trance, permanecían inmóviles frente a la pared ensangrentada mientras Carlos luchaba por despertarlos. Los gritos que emanaban de las paredes eran ensordecedores, una cacofonía de voces que parecían pertenecer a diferentes épocas y personas. Finalmente, con un grito desesperado, Carlos logró sacar a su familia del trance. Laura y los niños cayeron al suelo, confundidos y aterrorizados. Decididos a entender lo que estaba sucediendo, Carlos y Laura comenzaron a investigar la historia de la casa. Los documentos encontrados en el ático revelaron que la mansión había sido construida a finales del siglo XIX por un hombre llamado Ezekiel Blackwood, un ocultista obsesionado con la inmortalidad. Blackwood había realizado experimentos prohibidos, intentando capturar las almas de los muertos para usarlas en un ritual que le permitiera vivir para siempre. El ritual de las voces era su creación más oscura, un hechizo que atrapaba las almas de sus víctimas en las paredes de la casa, convirtiéndolas en una red de conciencias atormentadas. El ritual, sin embargo, había salido mal. Las almas atrapadas se rebelaron contra Blackwood y él desapareció sin dejar rastro. La casa quedó maldita, y todos los que intentaron vivir en ella terminaron enloqueciendo o desapareciendo. Los Martínez eran solo los últimos en una larga lista de víctimas. Con cada día que pasaba, los susurros se volvían más intensos y las órdenes más específicas. Sofía comenzó a dibujar símbolos extraños en las paredes de su habitación, símbolos que coincidían con las runas del sótano. Lucas, por su parte, hablaba con una voz que no era la suya, repitiendo frases en un idioma antiguo. Laura, cada vez más afectada, comenzó a escuchar una voz que le decía que debía proteger a la familia a cualquier costo. Carlos, desesperado, buscó ayuda en el pueblo cercano. Allí, un anciano le contó una leyenda local. La casa de Blackwood estaba maldita, y las almas atrapadas en sus paredes buscaban liberarse completando el ritual. Para hacerlo, necesitaban un sacrificio, una familia entera. El anciano le advirtió a Carlos que no regresara, pero era demasiado tarde. La casa ya los había elegido. De regreso en la casa, Carlos decidió enfrentar el misterio de una vez por todas. Con una linterna y un martillo, bajó al sótano y derribó la pared falsa que ocultaba la habitación del ritual. Allí, encontró un diario de Blackwood que detallaba el proceso del ritual de las voces. Según el diario, las almas atrapadas podían ser liberadas solo si se completaba el ritual con un sacrificio final, la vida de alguien que amara profundamente a la familia. Mientras leía, Carlos escuchó un ruido detrás de él. Al darse la vuelta, vio a Laura parada en la entrada, con los ojos vacíos y un cuchillo en la mano. Los susurros en las paredes se convirtieron en un coro que gritaba: «Completa el ritual. Completa el ritual». Laura avanzó hacia Carlos, pero en el último momento, su expresión cambió y dejó caer el cuchillo. Con lágrimas en los ojos, le suplicó a Carlos que escapara con los niños. Carlos sabía que no podía huir. La casa no los dejaría ir. Reunió a su familia en la sala principal
y les explicó lo que había descubierto. Les dijo que la única forma de liberar las almas atrapadas y salvarse a sí mismos era completar el ritual, pero que eso requería un sacrificio. Laura, Sofía y Lucas lo miraron con horror, pero Carlos les aseguró que encontraría una manera de salvarlos. Esa noche, mientras su familia dormía, Carlos regresó al sótano. Con el diario de Blackwood en una mano y un cuchillo en la otra, comenzó a recitar las palabras del ritual. Las paredes vibraron, y las voces gritaron en una mezcla de júbilo y agonía. Carlos sabía lo que tenía que hacer. Con lágrimas en los ojos, se preparó para el sacrificio final. Carlos está a punto de completar el ritual, pero ¿a qué costo? Las almas atrapadas en las paredes exigen un sacrificio, y la familia Martínez está al borde de la destrucción. ¿Podrá Carlos salvar a su familia, o la casa los consumirá a todos? El desenlace se acerca, y el terror no ha hecho más que comenzar. El sótano estaba envuelto en una oscuridad densa, solo rota por la tenue luz de la linterna que Carlos sostenía con manos temblorosas. Las runas en el suelo brillaban con un resplandor fantasmal, y las voces en las paredes resonaban como un coro de almas en agonía. Carlos, con el diario de Ezequiel Blackwood en una mano y un cuchillo en la otra, sabía que no había vuelta atrás. El ritual debía completarse, pero el precio sería insoportable. Carlos comenzó a recitar las palabras del ritual, tal como estaban escritas en el diario. Cada sílaba que pronunciaba hacía que las paredes vibraran más intensamente y las voces se volvían más claras, como si las almas atrapadas estuvieran luchando por liberarse. De repente, una figura oscura emergió de las sombras. Era Ezequiel Blackwood, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba deformado, y sus ojos brillaban con una luz maligna. Blackwood le explicó a Carlos que el ritual no solo liberaría a las almas atrapadas, sino que también le otorgaría a él un poder inmenso. Pero para completarlo, necesitaba un sacrificio, la vida de alguien que amara profundamente a la familia. Carlos, desesperado, se ofreció a sí mismo, pero Blackwood se rió. «No eres suficiente», dijo. «Necesitamos a alguien más, alguien inocente». En ese momento, Laura apareció en la entrada del sótano. Había escuchado todo, y con lágrimas en los ojos, le dijo a Carlos que no podía permitir que sacrificara a uno de sus hijos. En un acto de valentía, Laura se ofreció a sí misma como sacrificio. Carlos intentó detenerla, pero ella lo abrazó y le susurró al oído: «Cuida de nuestros hijos». Con un último beso, Laura tomó el cuchillo y lo clavó en su propio corazón. La habitación se llenó de un resplandor cegador, y las voces en las paredes gritaron en un coro de liberación. Las almas atrapadas comenzaron a emerger de las paredes, sus formas etéreas flotando en el aire antes de desaparecer en la luz. Blackwood, al ver que su ritual se completaba, lanzó un grito de rabia y se desvaneció en la oscuridad. Con el ritual completado, la casa comenzó a derrumbarse. Las paredes se agrietaron, el techo se desmoronó y el suelo tembló como si la tierra misma estuviera rechazando la maldición. Carlos, con Sofía y Lucas en brazos, corrió hacia la salida mientras los escombros caían a su alrededor. Justo cuando llegaban a la puerta principal, una viga gigante se desplomó frente a ellos, bloqueando su salida. En un último acto de desesperación, Carlos usó todas sus fuerzas para levantar la viga y empujar a sus hijos hacia la seguridad del exterior. Sofía y Lucas corrieron hacia el jardín, pero cuando se dieron la vuelta, vieron que Carlos no los seguía. La casa se derrumbó por completo, sepultándolo bajo los escombros. Sofía y Lucas, ahora huérfanos, fueron acogidos por una familia en el pueblo cercano. Aunque estaban traumatizados por lo que habían vivido, poco a poco comenzaron a sanar. La casa de Blackwood quedó reducida a un montón de escombros y la maldición parecía haber sido levantada. Sin embargo, en las noches de luna llena, los niños aún podían escuchar susurros en el viento, como si las almas liberadas aún estuvieran agradeciéndoles por su sacrificio. Años más tarde,
Sofía y Lucas regresaron al lugar donde alguna vez estuvo la casa. Allí, encontraron una placa que Carlos había colocado antes de su muerte, en memoria de Laura Martínez, quien dio su vida para salvar a su familia. Que su amor nos guíe siempre. Con lágrimas en los ojos, los hermanos se dieron la mano y prometieron honrar el sacrificio de sus padres, viviendo vidas llenas de amor y valentía. La historia de los Martínez es un recordatorio de que el amor puede vencer incluso a las fuerzas más oscuras. Aunque el precio fue alto, su sacrificio liberó a las almas atrapadas y puso fin a la maldición de la casa. Pero, ¿realmente se ha ido el mal? ¿O solo está esperando una nueva oportunidad para regresar? Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y comenta qué tipo de historia te gustaría el próximo video.